nos aproximábamos a una imagen más coherente y más funcional para la vida, y decíamos que esa imagen era la imagen de los hijos de Dios, o de ser hijos de Dios, o que esa imagen era el ser hijo de Dios. Es una imagen que nosotros hemos recibido para realizarla de Cristo. Cristo es el primogénito y nosotros, imitándolo a Él, somos hermanos y recibimos de Dios una adopción. Y esa adopción que recibimos de Dios es real, es viva, es eficaz por una acción del Espíritu Santo. Porque los hijos participan de la vida de los padres, reciben de los padres el ser. Y nosotros de Dios hemos recibido el ser hijos. Y es primero una adopción, porque nosotros por naturaleza no somos hijos de Dios, pero lo somos sí por una función que Dios, Espíritu Santo, realiza en nosotros. El Espíritu es el que nos hace clamar Abba, Padre. Es el que testifica a nuestro espíritu que nosotros somos los hijos de Dios. Y esto es una cosa maravillosa. Esto es una realidad exuberante. Esto es esplendoroso. Esto no lo puede concebir mente humana, sino que nosotros hablamos de ello. No porque lo creamos, no porque lo creamos en el sentido de que sea una creación nuestra, no porque yo cree esta realidad por mi pensamiento, sino que es Dios el que realiza esto. Y Él mismo que lo realiza es el mismo que lo reveló. Y por eso nosotros podemos hablar de lo que ni la mente concibió, ni el oído oyó, ni vino, por ejemplo, a nosotros como una propia creación nuestra, sino que ha sido un don de Dios. Y por esto la fe y el testimonio de la fe es siempre un don de Dios. Un don que se inserta en la realización del hombre, en la vida del hombre. Y no hay dualidad entre que sea un don de Dios y que sea una creación o una acción más que creación, una acción del hombre. ¿Por qué? Porque lo que el hombre recibe de Dios, lo recibe de un Dios que es generoso, tan generoso, que hace libre, que hace y permite la opción, permite la libre disposición de aquel al que Él le concede su don. Entonces se entremezcla esta realidad y la obra del hombre creyente puede parecer obra propiamente inspirada de Él, una creación auténtica de Él. Cuando se conoce la fe se sabe que lo recibe de Dios y que lo tiene de Dios. Pero los que son desconocedores o detractores de la fe hablan de estas cosas ignorando el principio vivo, que es el Espíritu Santo, lo desconocen. Ellos no pueden, el hombre animal no puede sondear las cosas de Dios. El hombre espiritual lo puede juzgar todo. El hombre animal no puede juzgar las cosas del Espíritu. Le parecen locura, son para él necedad. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Nosotros nos movemos en el Espíritu Santo que de Dios hemos recibido cuando actuamos como hijos de Dios, cuando realizamos el ser hijos de Dios, cuando actuamos como paganos, cuando actuamos totalmente contrario a lo que es la voluntad de Dios, como hombres carnales, estamos dando opción a una imagen de la vida, a una impresión que hemos recibido por los sentidos y por ende que estimula nuestro instinto, que pone en movimiento, en función esta parte animal de nosotros, y esa es la obra de la carne. Y eso hay tres tenores en los que se despliega todo esto y que lo vemos como demonio, carne y mundo. Mundo, demonio, carne. Y en todos los órdenes que esto se pueda conjugar, son las tres realidades. Entonces se oponen a la imagen formal de todo creyente, del espíritu que debe
impregnar nuestra vida, que debe realizar nuestra existencia, que debe evidenciarse, que debe transformar el mundo, porque lo hemos recibido de Dios. Y en todo este ser hijos de Dios, como imagen y como obra del Espíritu de Dios, imagen como concebida en la mente por la revelación, la fe viene por el oído, y lo que entra por el oído se crea una imagen de esa realidad en la imaginación, en la mente, como último término. Y se da razón de ello, porque se empieza, por este mismo proceso, se puede dar una explicación cabal de esta cuestión. Y era lo que Pablo decía. Den siempre, era lo que Pedro decía, den siempre razón de su fe. Porque la fe viene por el oído y se va viviendo, se va practicando, y se puede dar razones de ella a los que no creen, a los que simplemente pudiendo creer no creen, a los que no creyen, queriendo, a los que no quieren creer, estas razones las pueden desechar, pero también hay que dárselas, Y esta obra del Espíritu en nosotros está mezclada con unas impresiones graves que en el mundo se imponen. Y el mundo es contrario al Espíritu, lo entristece. Entonces esta imagen que nosotros que tenemos de cómo son las cosas, de cómo debemos ser, encuentra dificultad para realizarse. Y la realidad y la seriedad de esto está en la dificultad que se encuentra para realizarlo. Porque lo difícil no es saber, sino vivir lo que se sabe. Y por eso también esto es una obra del Espíritu, que es el que nos va a permitir, nos va a revelar todo lo referente al pecado, y revelándonoslo, manifestándonoslo, nos va a cambiar el corazón. Por eso dice el profeta que se nos quitará el corazón de piedra y se nos dará un corazón de carne. Pero mientras tanto, mientras se va dando y sucediendo esto, mientras vamos creciendo, mientras, así como la levadura que se echa en la masa la va fermentando, mientras se va fermentando para el reino de Dios, nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, tenemos constantemente la impresión que el mundo va así. Esa lucha, esa guerra interior, esa batalla espiritual que se va dando y que nos va a nosotros melmando la acción del Espíritu Santo. Porque nosotros, con nuestra costumbre a actuar contrario a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, siendo este el testimonio de pecado que todo hombre carga en su conciencia, y siendo por ello necesario que los hombres recibieran y necesitaran un Salvador, que es Cristo Jesús, por todo este proceso algo debemos decir. Porque el Espíritu gime en nuestro interior. ¿Y por qué gime el Espíritu? Gime el Espíritu porque hay una necesidad de que Dios nos permita, con ese gemido, anhelar, desear, suplicar que suceda lo que es necesario con la imagen de la vida que tenemos, que es ser hijos de Dios. Esto no se puede dar sin oración, esto no se puede dar sin un constante cercanía. La oración es intimidad, la oración es entregarse el uno al otro. Dios es espíritu y el que se acerca a él se hace un espíritu con él. Y cuando nosotros entramos en este dinamismo de ser espíritus con Dios, aunque nuestro cuerpo muera a causa del pecado, el espíritu tiene vida por la justificación. De esto depende, no de nuestras obras, no del testimonio que en el mundo experimentamos, porque muchas veces no podemos poner por obra lo que Dios quiere y lo que sabemos que Dios desea de nosotros, sino que antes bien, este cuerpo, esta morada terrestre, perturba al espíritu, lo agobia. Digo tanto al espíritu de mí como persona, a mi alma, a mi psicología, a mi mente, como al Espíritu Santo, que no puede recibir mutación, pero que se va entristeciendo en cuanto a que yo soy quien permito que el Espíritu Santo obre en mí conforme a las mociones que Él va inspirando. Y entonces entramos en una parte muy importante. Los hijos reciben de los padres nociones de cómo deben ir ellos creciendo, desplegándose,
realizándose, vivenciándose, y si los hijos no obedecen a esa noción, se hacen desobedientes. Si esto sucede en el mundo, que los padres pueden y son normalmente no siempre la mejor versión, no siempre los mejores, no siempre tan perfectos, aunque muchos pueden serlo y los hay. ¿Qué será cuando es el Espíritu Santo que conoce al Padre, porque Él está en el Padre, porque Él brota del Padre y porque Él en el Hijo recibe toda esta vida íntima que estos tres se participan? ¿Qué será si nosotros desobedecemos al Espíritu Santo? Que no nos sugiere algo que no sabe, sino que nos sugiere con sabiduría. Porque del Espíritu Santo recibimos un don, que es el don de la sabiduría. Y las nociones para uno empezar a recibir el don de la sabiduría son empezar a gustar lo que a Dios le agrada. Y eso no se puede hacer, eso no se consigue, si no es por la impresión, por los movimientos que el Espíritu va suscitando en nosotros, que va cambiando nuestras obras de ser obras inspiradas por los estímulos de la carne, los va disponiendo, y estos mismos estímulos de la carne, en cuanto que sean buenos, los va disponiendo para que se acomoden, para que entren, para que estén en disposición, estén acordes con lo que es la voluntad de Dios, con lo que es el querer de Dios. Y entonces de aquí se realiza algo maravilloso, el don de la sabiduría, porque la sabiduría es gustar, la sabiduría es un saber lleno de sentimiento, lleno de un deleite, de un placer, porque no es sabio quien tiene información, sino quien vive también lo que sabe, es decir, quien está lleno, impregnado de lo que sabe. Y esta noción nos va apartando también del mundo, porque empezando a degustar a Dios, empezando a saborear a Dios y lo que Dios quiere, el mundo va perdiendo fuerza. No puede ser de otra forma. Y el mundo perdiendo fuerza, se va acrecentando cada vez más este don. Pero nosotros, como vamos gustando constantemente de placeres del mundo y placeres de la carne y placeres que el demonio nos propone, no gustamos plenamente del sabor de Dios, sino que todo esto es una confusión. Y es una confusión primero por lo que ayer decíamos, o por lo que decíamos en el video anterior. Si no tengo una imagen adecuada de cómo debo ser, lo que siento, lo que experimento, lo que viene a mí, lo que acontece en mí, no lo puedo canalizar, no lo puedo recibir y ponerlo en el lugar adecuado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya no soy sabio, no hay espacio para la sabiduría en la confusión, porque el que es sabio no se confunde. El que es sabio puede tener todas las experiencias, buenas y malas, pero a cada una la llama por su nombre, a cada una la pone en su sitio. Y de esto nos dice el Salmo, que el Dios llama a cada cosa por su nombre, que a las estrellas las convoca a todas por su nombre. Y nosotros, cuando empezamos a adquirir el hábito, porque los dones del Espíritu Santo son a manera de una operación habitual que Dios va realizando en nosotros, a similitud, ya en esto hay una gran relación con las virtudes ordinarias, y el don del Espíritu Santo cala en este mismo tenor. ¿Por qué? Porque me voy disponiendo para Él. Y si yo no, en mi disposición con Él, no me echo atrás, no me acobardo, no entristezco al Espíritu, sino que lo inflamo, lo aliento, le doy cabida, lo sigo, me voy metiendo cada vez más en la sabiduría, en este gusto de Dios. Y entonces este don empieza a ser una realidad. Este don no tiende a ser una realidad en nosotros como un mero impulso. Comienza desde abajo y luego se ve como una gran obra del Espíritu en mí.
El Espíritu puede hacerlo de manera grande, inmensa, de una manera deslumbrante ante los ojos de todos y ante nuestra propia experiencia, pero no es así como de ordinario sucede, sino que el Espíritu empieza por nociones a despertarnos para el goce, para el disfrute, para la realización plena de lo que Él quiere hacer, que es una obra más acabada, que son los movimientos de los dones del Espíritu Santo. Pero antes de los dones vienen las inspiraciones. Y si nosotros no seguimos las inspiraciones del Espíritu, no habrá en nosotros don del Espíritu Santo en un sentido riguroso para que nos entendamos, don como el don propiamente del Espíritu Santo y que exige y tiene su propia ley de desarrollo. Y pasamos así a un segundo don o a un don dentro de esta escala que no la ordenaremos por nombre, aunque pretendo sí seguirlo, de mayor a menor. Y entonces tenemos el don de ciencia. El don de ciencia es este poder conocer las cosas en su realización por una inspiración del Espíritu. Es decir, que la sabiduría es más un sentir profundo, incluso se podría decir cómo siente Dios las cosas. Pero el don de ciencia es un saber las cosas en su causa, su causa y su realización. Es decir, es amplio en el sentido de que acoge la realidad. La ciencia me deslumbra ante lo que sucede. Una persona que tiene el don de ciencia es una persona que puede captar lo que sucede y elevarse hasta sus causas más profundas. Espero no estarlo confundiendo porque con esto simplemente hablo como un testimonio a viva voz y no como quien con erudición anda revisando páginas, sino que me he querido acercar en este coloquio que edifica nuestras almas de manera no tan formal. Pero hay tres dones que tienen mucho que ver con el saber y está la sabiduría, la ciencia y la inteligencia. Y el de ciencia me parece, y creo recordar, que estaría más cercano al de el de la sabiduría. Por esto, por poder, viendo lo que sucede, remontarse hasta la causa. ¿Y la causa cuál es? La causa puede ser Dios, la causa intermedia, la causa primigenia es Dios, la causa intermedia, es decir, la mediación de las cosas, también las conoce. Y el don de la ciencia nos remonta hasta esto, pero no nos lleva más allá. Y en su despliegue, en su realizarse, nos va también el Espíritu Santo poniendo en sintonía con Él, porque empieza a darnos nociones. Y Jesús hablaba muy bien de este don cuando decía que el Espíritu vendrá y nos lo enseñará todo. Y también cuando dice Jesús que el Espíritu vendrá y convencerá al mundo de lo referente al pecado. Y Jesús decía también que tenía muchas cosas que decirnos, pero que nosotros no estábamos listos para saberlas todavía. Y partiendo de esas nociones que Jesús nos va dejando y que por los evangelios conocemos, viviéndolas, creyéndolas, el Espíritu nos va también dando nociones para introducirnos en una categoría distinta, que es la categoría del don de ciencia. Y esta ciencia de Dios es también la que evidencia el Salmo cuando dice: soy más docto, soy más sabio que todos mis maestros, porque medito tus leyes. Entonces, por la ley de Dios, se remonta uno a darse cuenta de que las cosas no están en el sentir que Dios tiene y quiere de ellas. Y por ende, nos elevamos así de esa tosquedad y esa primera impresión del hombre que después del pecado, todas las cosas las hace según su arbitrio, capricho e intenciones. Dios se pone por encima de eso. También, entonces pasamos así, el dinamismo de cómo esto va funcionando ya se ve que es en la ley, que es en un conocimiento de lo que es la escritura, en un dejarse inspirar con el saber que el Espíritu Santo va generando en nosotros,
es decir, que nos va diferenciando de esos juicios de la carne y nos va permitiendo entrar en unos juicios más acordes con lo que la revelación nos presenta. Tanto como la sabiduría nos lo hace gustar en su causa más íntima y nos hace contemplativos y nos sumerge en Dios y nos da deleite en Dios, y eso empieza con nociones del Espíritu Santo que nos van aproximando. El don de ciencia también va trastornando esa mente llena de pecado y distorsionada, la va adecuando al sentir de Dios que con soberanía mira las cosas y sabe sobre esas cosas más que lo que solamente con los ojos la ve. La ciencia entonces nos saca de la inmediatez y nos lleve a los umbrales de la sabiduría de Dios. Nos pone en una sintonía más alta, más por encima de las cosas. Por eso los grandes santos se encuentran en circunstancias en las que un mortal como nosotros no sabría qué hacer. El santo sabe qué hacer, porque él sabe cuál es el sentir y el querer de Dios, porque está lleno de la ciencia de Dios. Y encontramos así por el Espíritu Santo también las nociones referentes a el don de la inteligencia. Y la inteligencia va siendo al principio un don o una noción que nos va permitiendo aproximarnos en nuestra vida concreta a unas acciones más acordes con lo que es agradable a Dios. Y esas nociones el Espíritu nos la va dando en la oración, nos la va dando con el consejo oportuno, nos la va dando con la prudencia, con la atención, con la observación. Un creyente, un cristiano, un hijo de Dios que no se observa, no puede crecer en la imagen de lo que quiere ser. Si no observo mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos y lo que va sucediendo en mi intimidad, no hay camino a la sabiduría, no hay camino a la ciencia y no estoy dando paso a que en la inteligencia, como una noción primera de que Dios va disponiendo en mí y que luego llamaríamos en un rigor más preciso, don de inteligencia, no se puede dar o no se encuentra. Porque la noción es la que me va haciendo ver esta emoción que siento. ¿Dónde me lleva? ¿Qué evoca? ¿Qué trae? ¿Qué sucede con ella? Y esto es una obra del Espíritu Santo, es una noción del Espíritu Santo, porque las emociones se tienen y se tienen en estos estadios básicos de nuestra persona. No, se tienen en la inmediatez de nuestros cuerpos, se tienen en nuestra psique, se tienen en nuestra alma, pero pasan a estadios también del Espíritu, van perturbando el espíritu como lo superior del hombre si el hombre no está atento. Y las nociones del Espíritu Santo van poniendo en su justo lugar todas estas cosas que suceden. Aquí es donde nosotros nos rebatimos entre la vida y la muerte, en la lucha, en el antagonismo, en el tira y jala, en este combate espiritual. Aquí es donde nos perdemos, porque nos confundimos en qué tiene esta noción que ver conmigo y conmigo como hijo de Dios, qué me permite traer al mundo, qué me permite vivenciar, qué me permite realizar, qué exige de mí Dios en esta circunstancia. Sin el don de inteligencia no se puede. Y sin el don de inteligencia si se pudiera hablar así en su menor grado como noción, como impulso, como movimiento del espíritu, como anhelos que el espíritu va poniendo. Si yo no lo sigo así, no tendré el don de ciencia. Estaré lejos del don de la ciencia. Estaré distante de estas obras acabadas que se convierten en las acciones de los creyentes, de los hijos de Dios, pero que empiezan desde lo más bajo, que empiezan como pequeños movimientos que el espíritu va despertando y suscitando y transformando. Nosotros nos acogemos a esas nociones por la fe, adecuando nuestra imagen adecuada de la vida, no actuando arbitrariamente ni a lo loco, sin criterio y sin consejo. Y nos vamos encontrando entonces en esta
realidad, de una proximidad a los dones del Espíritu Santo. Y esta es la acción que el Espíritu Santo hace en nosotros, así nos transforma en hijos de Dios, así nos va participando la vida íntima de Dios, nos permite actuar. Por eso decía, y se va a decir el día de Pentecostés en la lectura, ya no necesitarán que nadie les enseñe, sus jóvenes tendrán visiones, y va enumerando qué va a suceder aquel día, palabras que Pedro retoma de este profeta y dice, miren, lo que aquí está sucediendo es lo que dijo el profeta Joel, en aquel día el Señor hará estas cosas. La está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, porque nos estamos preparando para recibirlo desde ya. Y desde el himno de las vísperas, correspondiente para martes, dentro de esta preparación, diría yo, bastante pequeña, pero bastante concisa que la liturgia nos va dando. Y dice, ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.